Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar brevísimamente de conceptos sociológicos fundamentales. Ya sabéis, el primer apartado de Economía y Sociedad, donde Weber va a describir las herramientas conceptuales que va a usar para utilizar durante la descripción sociológica de su teoría. Por tanto, si tienes que rendir un parcial o final de Max Weber, quédate porque en este video vamos a ver todos los conceptos claves como acción social, relación social, poder, dominación y demás. Este es una introducción a una serie de videos sobre Weber que versarán todos sobre el autor. Así que si apoyas este contenido y me dejas like y compartes, obviamente voy a poder completar la serie. Sin más, comencemos. Max Weber define la sociología como la ciencia que debe entender, en el sentido aquí aceptado de esta palabra, empleada de diversas formas, una ciencia que debe pretender entender, interpretándola, la acción social, para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y sus efectos. Y después afirma que sobre el objeto por acción debe entenderse una conducta humana, bien consista esta en hacer externo o interno, ya sea en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referida a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Bueno, aquí Weber está definiendo claramente cuál es el objeto de estudio de su sociología y está diciendo que es la acción social, la acción con sentido aumentado, es decir, aquella acción que está orientada por la existencia de determinados objetos que son los otros, la cultura, las normas, las leyes, etcétera. Siempre que vos actúes en función que existen los demás, entonces estás llevando a cabo una acción social. Por tanto, Weber pretende concebir la teoría de la acción humana típica y puramente empírica. Es decir, aquí lo que Weber está tratando de describir es que su sociología va a ser una sociología tipológica. ¿Qué son los tipos ideales? Las herramientas interpretativas de Weber. Son fundamentalmente una forma de destacar una característica específica del fenómeno social. Esta característica específica es destacada por el investigador para mejor comprender y de esta forma explicar el fenómeno social. Para Weber no hay una diferencia entre explicar y comprender como si lo había para Dilthey. Recordarán que algunos dicen que las ciencias naturales explican los fenómenos y las ciencias sociales los comprenden, es decir, mediante herramientas hermenéuticas o interpretativas. Para el autor, esto no es tan tajante, ya que cuando uno comprende los motivos de la acción que ha llevado a una persona a actuar de determinada forma, puede explicar dicha acción. Es decir, es una comprensión explicativa, o mejor dicho, una explicación comprensiva. Por tanto, una vez definido precisamente el objeto de estudio de la sociología, que es la acción social, la acción con sentido mentado, orientado hacia los demás, entonces la herramienta o la forma de llevar a cabo el proceder sociológico será precisamente buscando aquellos tipos ideales que explican la acción social. Ahora bien, Weber hace una serie de categorías que van a incluir los tipos de acción social, es decir, los tipos de orientaciones de acción. Tenemos el tipo ideal de acción racional con arreglo a fines, el tipo ideal de acción racional con arreglo a valores, y luego la acción orientada por la tradición y la acción orientada por los afectos. En degradé, Weber va a decir que la sociología estudia específicamente, como caso típico, como caso límite, las acciones racionales con arreglo a fines. Vamos, que aquellas acciones que se orientan a cumplir un determinado objeto o fin, una acción teleológica,
son las acciones más fácilmente explicables, ya que una persona quería conseguir determinado fin, analizaba los medios de los cuales disponía y llevaba a cabo dicha acción para alcanzar dicho objetivo. Esto es una explicación claramente racional y razonable de los motivos de acción de una persona, ya que los seres humanos somos racionales, es decir, nos regimos por una ratio o por una razón que nos lleva a evaluar el contexto, el fin al que queremos alcanzar y los medios para conseguir dicho fin. Ahora bien, esta acción es un mero tipo ideal. ¿Por qué? Porque el tipo ideal es una construcción abstracta del investigador que no se encuentra nunca en la realidad. Es decir, tiene que ser llenado empíricamente, debe ser contrastado contra la realidad, nuestra hipótesis de trabajo, podríamos decir hoy en día, pero nunca lo vamos a encontrar tal cual en la realidad. ¿Por qué? Porque no existe ninguna acción del ser humano que sea 100% racional. Es decir, no hay ni una persona, por más racional que sea, que lleve a cabo una acción sin tener en cuenta cosas como sus valores, sus afectos o la forma tradicional de hacer las cosas en la sociedad. Es decir, los otros tipos ideales, siempre en mayor o menor medida, se encuentran mezclados con este tipo ideal de acción racional con arreglo a fines. Ahora, en degradé hacia abajo, siendo la acción racional con arreglo a fines la más racionalmente explicable mediante la sociología, tenemos inmediatamente por debajo la acción racional con arreglo a valores. Y así como la otra orientaba la conducta para la consecución de determinados fines mentados, esta orienta la conducta en función de un valor que uno considera absoluto y que por lo tanto no requiere de otra justificación. Es decir, vamos a orientar nuestra conducta para que coincida con nuestros valores, ya sean estos éticos, estéticos, morales, etc. En un principio, Weber había pensado que ésta se contraponía con la acción racional, con arreglo a fines, pero en realidad, como acabamos de explicar, no hay ninguna acción que sea 100% racional con arreglo a fines, sin que en ella no veamos, por ejemplo, las consecuencias morales de nuestros actos, así como tampoco hay ninguna acción 100% basada en el valor, sin que en ella esté ligado el medio, la realidad, el contexto, es decir, lo que queremos, lo que tenemos a manos para llevar a cabo dicha acción. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo quiero poner un merendero comunitario porque tengo como valor la igualdad social, nunca va a existir una acción típica tal que no considere el lugar donde lo voy a llevar a cabo, los medios que tengo para comprar las provisiones, las personas que van a cocinar, etc. Siempre está mediado también, o mezclado, mejor dicho, con la acción racional con arreglo a fines. Ahora, estas son las dos tipos de acciones racionales, es decir, que su sentido mentado, orientado hacia los demás, está mediado por la razón. Ahora, existen acciones también no racionales, como por ejemplo las acciones guiadas por la tradición, los usos, las costumbres, al hecho de que siempre se ha hecho de determinada forma. Por ejemplo, esto es la base de el respeto hacia los padres, hacia los mayores, hacia el respeto que existe dentro de las religiones, etc. Estas están alejadas, obviamente, de la acción racional con arreglo a fines. Vos no lo haces porque te conviene o persiguiendo un determinado interés, sino porque se hace de esa forma. Y también está alejada de arreglo a valores. Muchas veces uno tiene que comportarse acorde a las costumbres a pesar de que sus valores sean otros. Por ejemplo, cuando uno va de viaje, etc. A la tierra que fuere, haz lo que vieses. Ahora, la más alejada de la acción racional con arreglo a fines es la acción emotiva o afectiva, que está basada simplemente en las emociones. Podríamos haber definido las tradicionales como las acciones, por así decirse, eh, irreflexivas, o mejor dicho, prereflexivas, es decir, que se hallan en el preconsciente, y podríamos definir las acciones emotivas como acciones casi absolutamente inconscientes. Y así como las más fáciles de explicar son las acciones racionales con arreglo a fines, cuyo
calculabilidad es incluso matemáticamente demostrable. Las más indemostrables o más difíciles de explicar y de contrastar con la realidad son las acciones que se basan en la mera emoción, en el impulso. Bueno, con esto estaría básicamente definido claramente qué es la sociología, el estudio de la acción social, la acción cuyo sentido mentado está orientada hacia los demás, los tipos de acciones sociales, que son los tipos de orientaciones, es decir, cómo orientamos nuestra conducta hacia los otros, guiadas por el interés, el valor, la tradición o el afecto. Y ahora vendrían las relaciones sociales. Las relaciones sociales, dirá Weber, son cuando estos tipos de orientaciones de acción se orientan recíprocamente. Es decir, ya no solamente está motivado individualmente, sino que está motivado por el accionar de los otros. Es decir, yo actúo en función a cómo actúa el otro. Cuando se orientan recíprocamente, tenemos los tipos de relación social. Y el más famoso de los tipos de relación social es la dominación. Es decir, cuando yo adjudico mi obediencia a un determinado orden social, a la legitimidad de dicho orden, es decir, a la creencia y representación social de que hay un orden legítimo basado en el sentido mentado, es decir, en el sentido subjetivo por el cual yo obedezco. Así como habíamos descrito, bueno, podemos describir poder como la probabilidad de encontrar acatamiento para los mandatos generales o particulares, la dominación es precisamente el sentido mentado de esta relación social. Bueno, ya conocen que hay diferentes motivos por los cuales las personas obedezcan, ya sea este un motivo racional, tradicional o carismático. Ahora, si tenemos que terminar de definir brevemente el apartado metodológico, podremos decir que Weber es entonces una persona que se basa en el individualismo metodológico porque solo los sujetos que actúan son aquellos que pueden llevar a cabo un sentido mentado de su acción social, es decir, un sentido subjetivo orientado a los otros. Es también teleológico, es decir, que se basa en los fines de la acción para poder comprenderla y explicarla. Y es también un racionalista heurístico, es decir, cree que la razón puede explicar las acciones sociales y de hecho las puede explicar in decreciendo desde la más racional a la menos racional. Ahora, por este individualismo metodológico es que Weber no considera que existen, o mejor dicho, no considera que existe la sociedad, porque para el autor estas relaciones sociales pueden encarnar un orden legítimo y ese orden legítimo instituciones, como por ejemplo el partido, la iglesia o el Estado, que Weber la definió como una organización de individuos, pero nunca pasar de ese grado institucional al grado de la sociedad, porque la sociedad, definas como la definas, u orgánica o jurídica o de cualquier otra forma, no puede explicar no puede explicarse sociológicamente mediante el sentido mentado de la acción social de los sujetos que interactúan en sociedad. Vamos, que las instituciones tienen grados de probabilidad de existencia. ¿Cuál es la probabilidad de existencia que exista el Estado? Pues siempre y cuando los sujetos acaten la ley, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza. Si lo perdiese, porque los sujetos no atribuyen a esa dominación ningún grado de legitimidad, entonces el Estado no existiría, por más que lo digan los juristas, los políticos o la Constitución. Y esto es lo que vemos hoy en día en el fenómeno de los estados fallidos. Finalmente, en su individualismo metodológico, podemos ver que Weber no cree en la preexistencia o la preeminencia de la sociedad sobre el individuo. La sociedad es verdad, lo preexiste históricamente, vamos, que primero está la sociedad y luego nace el individuo, pero no lo preexiste o no tiene preeminencia lógica. Es decir, la preeminencia lógica para Weber está en el individuo que actúa o interactúa socialmente. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por los conceptos sociológicos fundamentales, las herramientas que te da Weber para comprender sus análisis sociológicos, los cuales lo encontrarán, por ejemplo, en libros como La ética protestante y el espíritu capitalismo, también analizado en esta serie de videos, o sus análisis sobre el Estado
o la cuestión agraria, o la cuestión industrial, o la cuestión de la ciudad, o la cuestión del derecho. Todos ellos mediados por estos tipos ideales. Si te ha servido para repasar para tu parcial final, y si has comprendido mejor o por primera vez al autor gracias a este video, déjame un like y compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.